días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y el día de hoy les presentaremos aplasia tímica congénita. Esto relacionado con el síndrome de DiGeorge. ¿Qué es el síndrome de DiGeorge? Bueno, este es un trastorno por inmunodeficiencia. ¿Qué es un trastorno por inmunodeficiencia? Este se debe a la función defectuosa de las células T debido a la cooperación que hay entre las células T y las células B para la formación de anticuerpos. Además, tomamos en cuenta que algunos pacientes con deficiencia de células T tienen valores normales en la inmunoglobulina, pero no tienen la capacidad de formar esos anticuerpos específicos que ayudarán al organismo a defenderse de ciertos patógenos. Para que les quede un poco más claro esto, la inmunodeficiencia quiere decir que hay una deficiencia en el sistema inmunitario. Este no tiene la capacidad de atacar como se debe a estos patógenos, y es por eso que en algunos casos pues los pacientes tienen infecciones inusuales o muy seguido, y es por eso que pues les empiezan a hacer análisis y es aquí cuando aparecen estos trastornos, aunque algunos son muy notorios a simple vista, como lo es el síndrome de DiGeorge. Otro punto importante es saber que pues los anticuerpos específicos pues van a salir de las células B, gracias a estas son producidos. Es por eso que algunos pacientes no son capaces de producirlos, ya que también tiene que ver esto con relación a las células T. Los dejo con el síndrome de DiGeorge, que es un tema muy interesante y esperamos que sea de su agrado. Hola chicos, yo les voy a hablar sobre las principales características del síndrome de DiGeorge. Bueno, primero es que existe aplasia congénita. Esta es una alteración caracterizada al momento de nacer por la ausencia de la epidermis, de la dermis y en ocasiones de los tejidos subyacentes. Estos tres en conjunto tienen que ver a nivel cutáneo o mejor dicho a nivel de la piel. Estas anomalías de desarrollo se ven más frecuentemente en el cuero cabelludo de los recién nacidos, sin embargo pueden tomar lugar en cualquier otra parte del cuerpo. Encontramos también lo que es hipoplasia del timo y de las paratiroides. Cuando nos referimos a un timo hipoplásico, quiere decir que éste está subdesarrollado o en ocasiones que hay una ausencia del timo como tal. Esto pues nos traería graves consecuencias, ya que el timo es uno de los órganos primarios del sistema inmunológico en el que las células T crecen y se multiplican. Encontramos también hipocalcemia, que estos son los niveles de calcio bajos en la sangre. Sabemos que el calcio es uno de los minerales más importantes del cuerpo, uno de los que más necesitamos. Entonces, si hay una descompensación en los valores normales ya establecidos, existe una afectación grave en nuestro sistema. Por último, tenemos un grado variable de deficiencia celular T. Las células T son las que nos ayudan a resistir o a combatir infecciones y o enfermedades causadas por virus, bacterias y hongos. Por lo tanto, aquellas personas que desarrollaron este síndrome son más susceptibles a contraer estas infecciones, ya que su sistema inmunológico no está funcionando del todo bien. Continuando con las características del síndrome de DiGeorge, podemos encontrar también valores de inmunoglobulinas y función de anticuerpos generalmente normales. En esta parte no hay ningún problema. Encontramos también anormalidades faciales características. Estas van a depender muchísimo de cada paciente y cómo cada uno desarrolle este tipo de características. Vamos a encontrar desde casos muy leves hasta otros más graves. Y pues estos van desde un arqueo hacia arriba de la boca, ojos inclinados hacia abajo, con los párpados pesados, barbas subdesarrolladas u otras muy desarrolladas, las orejas hacia atrás y una muy característica pues es el paladar hendido o una malformación en el paladar. Y por último encontramos las enfermedades cardíacas congénitas frecuentes. Los pacientes que tienen este síndrome son más susceptibles a contraer todo este tipo de enfermedades que están principalmente relacionados con la aorta, que es la arteria principal y de la cual salen las demás arterias, que son las que nos van a ayudar a poder distribuir la sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo. Bueno, a continuación les presentaré algunas pruebas que son utilizadas en los laboratorios
para ver la función de las células T y a partir de esto poder dar algún diagnóstico. Si estas pues presentan alguna deficiencia, ya tendrá que ser un chequeo mayor y verificar que no se trate de algún trastorno. Bueno, como primer prueba está la cifra total de linfocitos. Esta va a ser normal a cualquier edad y debe de ser mayor a 1200. Como segunda prueba está la prueba cutánea de hipersensibilidad tardía. Esta nos ayudará para ver la función inmunológica de los antígenos. Como tercer prueba tenemos la prueba del cultivo mixto de linfocitos. Esta nos ayuda a verificar la función de las células T y se tiene que reportar en un índice de estimulación. Como cuarta prueba tenemos las células T relacionadas con los anticuerpos y contra el subgrupo CD3. Esta es utilizada para medir o cuantificar el número total de células T circulantes en nuestro organismo y se tiene que reportar a un % mayor del 60% de linfocitos. La siguiente prueba se trata de los anticuerpos monoclonales contra los subgrupos CD4 y CD8. Esto es utilizado para ver y cuantificar los números de subgrupos que están presentes en las células T. La siguiente prueba es la producción de citocinas, como la interleucina 1 o 2 es un ejemplo, y es utilizada para ver la producción de citocinas dependiendo de los subgrupos, todo relacionado con las células T que están presentes en el organismo y su función. Y la última prueba es la función citotóxica, que es utilizada para verificar la función general y específica de las células T. Todas estas pruebas anteriormente mencionadas nos ayudarán a verificar que no estemos teniendo alguna deficiencia de las células T y esto se vaya a hacer algún trastorno. Generalmente cuando se hacen estas pruebas pues son en personas que ya se sospecha de uno de estos trastornos y solo necesitan verificar cómo es que están funcionando las células T. Para hablarles un poquito acerca de la patogenia inmunitaria, me gustaría que tomáramos en cuenta nuevamente la función tanto del timo como de la glándula tiroides. Bueno, la función del timo es la maduración y la diferenciación de las células T, mientras que la de la glándula tiroides es que nos ayuda a mantener nuestro metabolismo normal y los niveles de calcio sanguíneos. Ahora sí vamos a comenzar con la patogenia inmunitaria. Bueno, durante las semanas 6 a 8 de vida intrauterina, esto quiere decir pues todavía dentro del útero, se desarrolla el timo y la glándula tiroides a partir de vaginaciones epiteliales de la tercera y de la cuarta bolsas faríngeas. Bueno, después de esto, el timo empieza su migración caudal durante la 12ª semana de gestación, mientras que al mismo tiempo el filtrum del labio y el tubérculo del oído se diferencian junto con otras estructuras del arco aórtico. Este conjunto pues sería un proceso normal del embrión. Sin embargo, este puede ser el resultado del síndrome de DiGeorge en caso de que haya una interferencia en el desarrollo embriológico normal de esta persona, ¿no? Esto pues se puede ver aproximadamente a las 12 semanas de gestación y como estarán viendo en la siguiente imagen, pues podemos apreciar en qué parte está ubicada la glándula tiroides y cada una de las partes que acabo de mencionar para ver dónde se localizan y dónde es que puede haber este problema de desarrollo embriológico normal. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la patogenia genética. Esta se va a presentar por una vibración fluorescente in situ, que esta es una técnica citogénica de marcaje en los cromosomas. Estos van a poder ser hibridados en sondas para una fácil visualización, distinción y estudio de los mismos. Una vez que se hayan estudiado, se va a poder presentar el gen DiGeorge y el factor de riesgo. Esto va a ser una deleción en el cromosoma 22 producido por un error en la meiosis. Esto, ¿cómo lo vamos a saber? Pues ya que se va a notar de un menor tamaño y es aquí donde vamos a poder apreciarlos para una fácil visualización, pues ya que se va a notar de diferente tamaño a los demás, no va a ser del mismo tamaño,
debido al error que se le produjo en la meiosis. Bueno, yo voy a explicar lo de la hibridación fluorescente o también conocido como FISH. Esta prueba se basa en la hibridación y recordemos que hibridación pues es la unión de dos especies animales. En este caso vamos a unir dos genes o dos cadenas de ADN. Esta técnica se basa en la utilización de tintes fluorescentes para mejorar su observación al microscopio. Hay dos métodos. El directo utiliza una parte de un gen con nucleótidos teñidos. Recordemos que nucleótidos pues son timina, guanina, adenina, citosina y van a estar teñidos con el tinte fluorescente para ver su observación en el microscopio. Y el método indirecto va a utilizar marcadores. En este caso, un ejemplo son las ondas unidas a moléculas de biotina, por ejemplo, y esta pues va a ayudar a marcar, pero también se va a tener que utilizar una sonda fluorescente que ayude a su mejor observación en el microscopio. Pues hay varias sondas que se venden de manera comercial, pero también se pueden hacer por el método de Nick Translation. Voy a explicar lo que es el procedimiento en sí. Viendo la imagen, vemos de la parte superior izquierda que tenemos algo así como un tubo. Si hacemos este tubo en grande, veremos algo así, que pues es la cadena bicatenaria o de doble cadena. Y esta pues, ¿qué vamos a hacer? La vamos a denaturalizar. Es decir, pues separar. Nos va a quedar esta porción y la vamos a dejar reservada hasta aquí. Espero que vayan entendiendo. Después del otro lado, de la parte derecha superior, tenemos un cromosoma. Ahora vamos a hacer como si hiciéramos la imagen en grande, como hacer zoom en esta porción que es la porción 22 y vamos a tener pues otra cadena de ADN bicatenaria que es algo así como se ve en la imagen. Si hacemos zoom una vez más, vamos a ver la cadena de ADN, pero aquí con las uniones de timina, adenina, guanina, citosina, y esa también la vamos a tener que desnaturalizar, que nos va a quedar pues en dos porciones y una la vamos a dejar. Ok, hasta aquí ya tenemos nuestras dos porciones desnaturalizadas, una con un tinte y otra que viene proveniente del paciente. Después las vamos a unir de nuevo, pero que sean complementarias, es decir, timina, adenina, guanina, citosina o citosina, guanina. Y lo que vamos a observar en el microscopio es algo así. El cromosoma marcado en la porción 22 y esto indica que el paciente pues sí tiene síndrome de George. Ahora, ¿por qué? El gen de George, el más conocido pues es el UFD1. Este gen codifica con un factor de transcripción y cuando hace esto pues regula la muerte celular de la cresta neuronal, es decir, va a haber afecciones en el cerebro, en arcos bronquiales, es decir, va a haber afecciones en la faringe, en el corazón, recordemos todas las fallas cardíacas, y en el timo por la deficiencia de células T. Aún hay investigaciones y estas investigaciones muestran que no solamente hay un gen, el participante de todos los síntomas del síndrome. También hay otro gen que se llama TBX1 y este gen lo que provoca es todas las características faciales que tiene el paciente que van a ver más adelante o que ya vieron. Una de ellas es el paladar hendido, la pérdida de audición y algunos trastornos cardíacos. Hay otro gen, el COMT. Este gen supuestamente es el causante de todas las actitudes que va teniendo el paciente. Unas de ellas pues son enfermedades mentales, problemas de conducta, pero estos tres tipos de gen que acabo de mencionar son los causantes de la parte de lesión. Cuando digo de lesión me refiero a la mutación, es decir, veamos una cadena de ADN, una parte de esta mutó, o sea, digamos, esta está en esta porción del cromosoma, y esa parte fue la que mutó y la que está provocando todas estas afecciones en el paciente. Ok, yo les voy a hablar acerca de los síntomas y signos característicos del síndrome de George.
El síndrome de George es un trastorno causado por la falta del cromosoma 22 o una parte de este. Sus síntomas comprenden desde anomalías paratiroideas, tales como el hipoparatiroidismo. La paratiroides son glándulas endocrinas que se ubican en el cuello, que nos ayudan a regular y a secretar sustancias tales como el calcio y el fósforo. Este trastorno provoca que las glándulas minimicen su tamaño y por consiguiente reduzcan la cantidad de sustancia que secretan. A esto se le llama hipocalcemia. La hipocalcemia es una afección en la que la sangre no tiene el suficiente calcio que necesita. Otro síntoma sería el retraso de crecimiento, las infecciones frecuentes, los defectos cardíacos, enfermedades y infecciones del tracto gastrointestinal y retraso de aprendizaje. Ok, ahora vamos a hablar del timo. El timo toma una parte muy importante en esto. El timo es una glándula que se encuentra debajo de nuestro esternón y ahí es donde maduran nuestras células T. Las células T son las encargadas de combatir infecciones. ¿Ok? Entonces, en este tipo de trastornos, el timo puede estar minimizado de tamaño o realmente no estar. Esto provoca que tengamos una función inmunitaria deficiente. Entonces, gracias a esto es que surgen infecciones más frecuentes, infecciones más graves y sí. Cabe mencionar que las personas que tienen el síndrome de George tienen mayor probabilidad de tener algún otro trastorno, como el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, gracias a que estas personas tienen un mal desarrollo del habla, un mal desarrollo psicomotriz y social. Y muchas personas también sufren estrés, ansiedad y depresión. Al mencionar esto, vamos a seguir con los defectos cardíacos congénitos. Ok, ahora voy a hablar acerca de defectos cardíacos. Este trastorno provoca defectos cardíacos o enfermedades cardíacas congénitas, como son orificios en las cavidades del corazón, una aorta en lugar de dos que suministren sangre, o afecciones donde la aorta no se termina de formar por completo. Bueno, pues en el aspecto facial tenemos que estos niños tienen un puente nasal muy alto, casi a la altura de las cejas. El puente nasal pues es esta parte que tenemos aquí. Y igual pues tiene una anchura pues está muy ancho. Y esto ocasiona que tengan hipertelorismo, que es la distancia entre un ojo y el otro. O sea que esta distancia es igual más larga que lo normal. Igual en los ojos tienen ptosis palpebral, que esta es que tienen los párpados muy caídos, y hay ocasiones en que este párpado alcanza a tapar un poco el ojo. Igual tienen fisuras palpebrales, que son como pequeñas arruguitas en lo que es el párpado. Y estrabismo. El estrabismo es, por ejemplo, que están viendo un punto fijo o te están viendo a ti y pues de repente se les va un ojo de lado, pero solo uno. En el aspecto de las orejas suelen tener malformaciones, como bien se muestra en la imagen, y lo que es la parte de abajo de las orejas suele estar pegado más hacia la mandíbula. En el aspecto de los labios, suelen tener el filtrum corto. Esta es la distancia entre el labio de arriba y la nariz. Igual este labio superior suele estar un poco levantado hacia arriba. Sus comisuras labiales están como que hacia abajo, están inclinados hacia abajo, lo que hace que igual tengan un aspecto pues triste. Tienen dientes pequeños. Y por último, en el aspecto del mentón, suelen tener micrognatía. Y bueno, esta es como que
tienen una malformación en el mentón, lo que hace que pues lo tengan como que más grande y más hacia afuera. Pero también tienen retrognatía, que esta es como si estuviera hundido hacia adentro. Entonces, si ves a estos niños, bueno, en este caso que tengan retrognatía, les ves como que un hueco en esta área. En el aspecto del paladar, como se muestra en la primera imagen, pues primero está el paladar hendido submucoso. Si se fijan, el área del paladar es como que muy, pues está como que muy hueca y tiene mayor enrojecimiento. En la segunda está la úvula bífida. Esta, si se fijan en el área donde está la campanita, esta está como que dividida en dos y igual se tiene un poco de enrojecimiento. Y este enrojecimiento pues no se quita, así se queda, así está. En la tercera imagen está el paladar hendido. Esto quiere decir que pues no tiene lo que es la campanita, simplemente pues tiene un hueco en lo que es el paladar. Y en la última está el paladar y el labio hendido. Este es el caso donde tanto el paladar como el labio están huecos, o sea que le falta como un pedazo, así como se muestra en la imagen. Aquellos pacientes que sobreviven al periodo neonatal inmediato pueden desarrollar infecciones crónicas o recidivantes. ¿Qué quiere decir recidivantes? Bueno, estas son enfermedades o trastornos que tienden a resurgir después de un tratamiento o de un periodo de curación. Esto quiere decir que pues nosotros nos enfermamos, tenemos la enfermedad, puede ser tanto de manera como leve como grave, obtuvimos un tratamiento, nos curamos, pasa un lapso de tiempo y después vuelve a surgir esta enfermedad. Bueno, este tipo de infecciones o de enfermedades puede surgir a través de diversos microorganismos que son tanto virales como bacterianos, micóficos o inclusive protozoarios. Entre los principales podemos encontrar pues la neumonía, que es la inflamación de los sacos de aire, que puede ser tanto de uno como de ambos pulmones, que pueden terminar llenándose de fluido. Encontramos también las infecciones crónicas de las mucosas con cándida, que cándida es un tipo de hongo y como podemos observar en la imagen, pues se está dando en las mucosas de la boca y tienen este color blanco característico. También podemos encontrar diarrea y algo que puede llegar a perjudicar muchísimo pues es la incapacidad para poder desarrollarse. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los datos del laboratorio. La inmunidad mediana se mide por las células T y esta se va a evaluar después del nacimiento, esto para eliminar la sospecha de que el bebé pueda contener el síndrome. Una vez que se vaya a diagnosticar, se van a realizar las siguientes pruebas. Primero es la radiografía de tórax, que esta es una prueba no invasiva que va a ayudar a diagnosticar y saber tratarla de forma médica para dar un mejor resultado al bebé. Por otro lado está la prueba de hipersensibilidad, que esta es una prueba que nos va a ayudar a saber las causas de por qué se le está presentando dicho síndrome al bebé. Y por último, la cuenta linfocitaria, que esta va a medir los linfocitos en la sangre, que más adelante vamos a decir los resultados, cómo saber los resultados si están graves o están en buen estado. Una vez que se han realizado las pruebas anteriores, si los resultados no salen de que las células se encuentran bajas en números y que los linfocitos de sangre periférica no responden, en este caso no va a ser fácil o no vamos a poder evaluar las inmunoglobulinas, pues ya que en la mayoría de los pacientes que llegan a presentar el síndrome no tienen la capacidad de poder producir una respuesta adecuada para los anticuerpos específicos, pues ya que las células se encuentran bajas y los linfocitos no responden cuando el sistema los necesita. Buenos días, maestra y compañeros. Bueno, yo les hablaré sobre los datos de laboratorio. Bueno, estos son estudios seriados tanto de la inmunidad humoral como celular. La inmunidad humoral es mediada por las células B y la inmunidad celular es mediada por las células T. Algunos de estos son el diagnóstico del hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo
es un trastorno que afecta a las glándulas paratiroides del cuello, esto por falta de hormona paratiroidea. Su diagnóstico se puede hacer mediante una exploración física. Si los resultados dan positivos, el nivel de calcio en la sangre puede salir bajo o el nivel de fósforo en la sangre puede salir alto. Por otro lado, tenemos la cardiopatía congénita. Bueno, esto es una anomalía del corazón que se desarrolla antes del nacimiento. Su diagnóstico se puede hacer mediante una radiografía de tórax. La atresia esofágica, bueno, esto es un defecto en el que parte del esófago del bebé no se desarrolla adecuadamente y también se puede hacer una radiografía después del nacimiento. Tenemos la úvula bífida, esta es una embriopatía de tipo fisura que afecta a la úvula que cuelga en la parte posterior del velo del paladar del bebé. Por último tenemos anomalías en vías urinarias. Bueno, esto es un grupo de alteraciones que se desarrollan en la 8ª semana del desarrollo embrionario. Estas afectan al tracto urinario. En el diagnóstico inmunológico tenemos que muchos pacientes con síndrome de DiGeorge tienen inmunidad normal de células B, según indican sus valores de inmunoglobulina y la respuesta de anticuerpos después de una inmunización. Pero también existe el otro caso en el donde algunos tienen niveles bajos de inmunoglobulina y no pueden fabricar anticuerpos después de que hay una inmunización. En dichos pacientes no se deben utilizar vacunas con virus vivos atenuados, ya que pues la activación de sus células NK es normal. El diagnóstico diferencial se va más hacia el aspecto de la madre. Por ejemplo, el primer punto se menciona diabetes gestional. Este es cuando pues la madre tiene diabetes pero está embarazada. Esto hace que pues el feto no tenga el suficiente desarrollo y pues sea más propenso a sufrir enfermedades, malformaciones, y alguna de estas enfermedades pues sería el síndrome de DiGeorge. Como segundo punto tenemos que si la madre tiene exposición prenatal a ácido retinoico, igual este ocasiona que el feto tenga un menor crecimiento o desarrollo, y este punto sí hace que pues el niño sea más propenso a sufrir pues enfermedades más graves o malformaciones. Por ejemplo, había un caso en que un niño tenía más dedos o cosas así. El tercer punto es cuando la madre tiene el síndrome llamado Georgia. Este síndrome pues también hace que las personas tengan falta de desarrollo, entonces hacen más propensos al feto a sufrir un síndrome que haga que le haga más falta el desarrollo, como el síndrome que tiene su mamá. O sea si la mamá no se desarrolló bien en el aspecto tanto físico como se puede decir mental, pues el feto todavía va a sufrir más daño o menos capacidad de desarrollo. Estudios. Inmunidad de células T. En esta casi siempre se establece un diagnóstico ya que posee inmunidad celular efectiva. Como ya mencioné, la inmunidad celular es mediada por las células T, ya que intervienen los linfocitos T para la destrucción de los agentes patógenos. Hipocalcemia. Se relaciona con el síndrome de DiGeorge por ser casi siempre permanente. Esta es una afección en la que la sangre no tiene suficiente calcio. También se relaciona con la falta de vitamina D. Se presenta ausente en los valores de la hormona paratiroidea. Como ya les mencioné, tiene que ver con el hipoparatiroidismo. Por último, les hablaré de los estudios inmunitarios y de inmunodeficiencia. Bueno, estos son idénticos en el periodo neonatal.
Los pacientes con el síndrome de alcoholismo fetal pueden presentar anomalías faciales y cardíacas similares. El alcoholismo fetal es un daño físico y mental que afecta a los niños que estuvieron expuestos a alcohol en el vientre materno. Ok, y para terminar mi parte voy a hablar acerca del tratamiento. Para las personas con deficiencia de células T, se les recomienda el fármaco de cotrimoxazol. Para las personas con hipocalcemia o hipoparatiroidismo, suelen llevar un tratamiento a base de suplementos cálcicos o vitamina D. Por otro lado, los defectos cardíacos, las disfunciones graves de timo, suelen ser llevadas por cirugías. Por ejemplo, la disfunción grave de timo suele ser con un trasplante de timo. Casi siempre es al nacer, o sea, un trasplante timo fetal. Y pues los defectos cardíacos ya son arreglados con otros tipos de cirugías para suministrar una buena irrigación de sangre. Para las personas que ya tienen tipos de trastornos diferentes como el trastorno por déficit de atención, estrés, ansiedad, depresión, suelen ser atendidas por atención psicológica. Y ya, es todo. Deficiencia de células asesinas naturales. Como ya sabemos, las células NK son linfocitos. Estas provocan la muerte celular. Además, estas células desempeñan una función específica en la defensa del huésped contra el cáncer y la infección microbiana. La deficiencia de células NK se ha documentado en el síndrome de Higashi, en el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X y en el defecto de adhesión leucocitaria. También se detectó en enfermedades de inmunodeficiencia mixta grave y en otros trastornos de las células T. Ahora les explicaré cada uno de estos síndromes. Primero comencemos con el síndrome de Higashi. Este es un síndrome autosómico recesivo caracterizado por una lisis defectuosa de las bacterias fagocitadas, lo que da lugar a infecciones bacterianas respiratorias. Ahora les hablaré del síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Esta es una inmunodeficiencia primaria causado por mutaciones en genes del cromosoma X. Además, se caracteriza por solo darse en varones ya que es muy recesivo. Y por último les explicaré el defecto de adhesión leucocitaria con sus siglas DAL. Este es un trastorno de inmunodeficiencia primaria que implica el defecto de células fagocíticas. Como ya sabemos, las células fagocíticas son los macrófagos, los neutrófilos, entre otros. Muchas gracias por su atención. Es todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la linfocitopenia idiopática CD4. Esta es causada por uno o varios virus que no son identificados debido a sus anomalías mínimas que se presentan o a las infecciones que pueden ocasionar en ese momento. Estas son consideradas infecciones letales o oportunistas, pues ya que estas toman el momento adecuado en el que el sistema se encuentra bajo para poderlo atacarlo de manera grave. Esto se puede presentar tanto en hombres y mujeres de 17 a 70 años. Este síndrome se puede diferenciar de la linfocitopenia CD4. Esta es una inmunodeficiencia primaria, que la inmunodeficiencia es la deficiencia funcional del sistema inmune para su defensa. Se va a presentar en menos de 300 células, como ya anterior lo dijimos. Si al realizar la prueba de que la cuenta linfocitaria y los resultados nos dan que se encuentran bajas las células y que los linfocitos no responden, es aquí donde el sistema no puede realizar una respuesta adecuada para su propia defensa. Esto se puede relacionar con el VIH, pues ya que debido a la infección va a utilizar la ausencia de una cadena polimerasa y una infección crónica, que esta infección va a tomar la oportunidad en el que el sistema se encuentra bajo, como ya anterior lo dijimos, en menos de 300 células, y va a tomar esta oportunidad para comenzar a atacarlo y debilitarlo de una manera más de la que se encuentra para que no pueda responder y no se pueda defender cuando se necesita. La deficiencia por carboxilasa dependiente de biotina. Aquí primero quiero aclarar que la biotina es una vitamina B
la cual se encuentra en los alimentos, algunos de estos el huevo y el salmón, entre otros. Esta hace que los carbohidratos, las grasas y proteínas se conviertan en la energía que necesitamos día a día. Entonces, ya aclarando esto, algunas de las consecuencias que causa esta deficiencia es que los pacientes sean como que más propensos a sufrir una infección crónica en la mucosa por cándida, o sea, un hongo, alopecia, que es la pérdida de cabello. Igualmente, pues encontraron anormalidades inmunológicas en la función tanto en las células T como en la B. Se ha descrito una variante neonatal que se acompaña de acidosis intensa y episodios múltiples de sepsis. La sepsis es una enfermedad que ocurre cuando sustancias químicas son liberadas en el torrente sanguíneo y como consecuencia de esto pues haya una respuesta de inflamación en todo el cuerpo. Como consecuencia de esto pueden ocurrir fallas en los sistemas para después que los órganos sufran o que no funcionen correctamente o adecuadamente como normalmente lo hacen. Y por último, esta puede causar la muerte. Para prevenir esto, pues se han practicado diagnósticos intrauterinos y se ha administrado una como terapia intrauterina con biotina. Esto quiere decir que te dan como suplementos de biotina en vía oral, o hay casos en que pues te la inyectan.